vamos a seguir avanzando. El siguiente algoritmo, o bueno, la siguiente subrutina que vamos a presentarles es una muy utilizada, es muy bonita. Déjenme les presento. Es la transformada cuántica de Fourier y pues es muy poderosa, así como la clásica que nosotros conocemos, pues esta nos ayuda mucho a poder hacer una transformación, que finalmente es el objetivo. Mm, ¿Ya todos pueden ver la presentación? Sí, listo. Perfecto, muy bien, empecemos. Pues bueno, ¿qué es lo que nos da la transformada cuántica de Fourier? Al igual que la transformada clásica, lo que buscamos es hacer un cambio o una transformación en un conjunto de datos, ¿no? Aquí tenemos eh, pues notar que solo las amplitudes de los estados se van a ver afectadas, ¿no? ¿Cómo es que podemos hacer esta expresión de forma cuántica? Pues es de hecho bastante como análoga el cómo podemos pasar a la transformación a un estado cuántico, porque nosotros vamos a definir un estado con n qubits, ¿no? Y todos estos van a estar con un producto tensorial definidos, ¿no? ¿Qué valores puede tomar X? Pues X puede tomar todos los valores en binario de, de estos elementos. O sea, si yo quiero expresar, por ejemplo, un 3, pues lo que yo tengo en un 3 es un, ¿no? Si yo quiero que X sea igual a 3, pues entonces yo lo que tendría es un 1, 1, ay, y este 1, 1 en su representación en binaria, pues este corresponde a un 2 a la cero y este corresponde a un 2 a la uno, ¿no? Esta es la forma en que nosotros podemos expresarlo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues nosotros necesitamos meter nuestro vector inicial y poner como todas las posibles combinaciones que nosotros vamos a tener, ¿no? Recordando que justamente estos valores de todas las posibles combinaciones, si yo tengo un 2 un 3 que son o que requiere 2 qubits, por ejemplo, pues yo voy a tener los estados 0 0 0 1 1 0 y 1 1, ¿no? Cuando en, en una operación, en una exponencial, tenemos la suma de n elementos, pues esto también lo podemos representar como el producto de estos mismos elementos, ¿no? Y finalmente, cuando nosotros hacemos la expansión de esta suma, de la misma manera podemos representar que la suma de estos estados se puede ver como una suma o una expansión de las sumas de cada una de los datos en binario de estos estados, ¿no? Cuando J0 va desde 0 hasta 1, pues vamos a tener el 0, ¿no? Y luego vamos a tener con la siguiente suma, bueno, aquí va a ser el 0 y luego el 1, ¿no? Y en la siguiente, pues vamos a tener el 0 para el 0 y el 1 para el 0 y para el 1 nuevamente vamos a tener los mismos valores, ¿no? Esto va a quedar, espero, un poquito más claro con lo que vamos a ir viendo, ¿no? Pero para que vean un poquito de dónde vienen todas las operaciones que vamos a ir haciendo, ¿vale? No se me asusten. eh, Estas las puse para que fueran como la referencia y que supieran de dónde vienen los trucos que usamos para hacer esta parte, ¿vale? Ay, para el caso de un qubit, pues ¿qué tenemos? Tal cual la expresión y nuestra ecuación la vamos a expandir para cumplir estos estados. Si nuestro estado que nosotros queremos transformar es cero, pues ¿qué vamos a tener? Primero hacemos la expansión de la suma. Si nos dice que va desde j igual a cero hasta 2 a la uno menos uno, ¿por qué uno? Porque tenemos un qubit, ¿no? Que es este primer caso. Pues entonces solamente vamos a tener las dos posibles combinaciones de cero y uno, ¿no? Perdón, creo que puedes esconder esa barra. Si te lo pones en More, los tres puntitos, debe haber algo Ajá. que diga esconder. Hide.
Ah, Hide floating meeting ah, controls. Abajo, abajo, abajo. Es el más largo. Dice hide floating meeting controls. sí, ya lo vi. Ah, perfecto. Muchas gracias. De nada. Va. Hacemos nuestra expansión y luego la suma de los valores de X, ¿no? Recordando que los valores que puede tener X, pues solo es un valor porque solo tenemos un qubit y en este caso su valor es de cero, ¿no? Y pues lo que vamos al final tener es una exponencial elevada a la cero que nos da un uno, ¿no? Y nos da una superposición de estados. Aquí lo que es como muy importante que noten es cómo se da esta transformación de los estados, donde nosotros tenemos una base computacional y manejamos cero y uno y ahora nos está cambiando a trabajar en el eje X y Y de nuestra esfera de Bloch, ¿no? Entonces, pasamos de tener un único estado a tener una superposición de ambos estados. ¿Qué pasa si nuestro qubit está en uno? Aplicamos las mismas operaciones para el primer qubit, este, que diga, bueno, para nuestro único qubit ponemos el 1, que es el caso del valor que tenemos en la única posición, ¿no? Pero ahora va a haber una diferencia. Aquí se le va a añadir una fase. Esta fase que se está añadiendo nos va a transformar hacia otra dirección nuestro estado. En lugar de pasarlo a cero más uno, lo va a pasar a cero menos uno. Y este cero menos uno que nosotros tenemos como resultado no es más que el resultado de aplicar nuestra conocida compuerta de Hadamard, ¿no? Entonces sabemos que para el caso, ¿no? de un qubit, que es como el ejemplo bonito, pues ¿qué vamos a tener? Vamos a aplicar una compuerta Hadamard para pasar a nuestro eje XY y tener una superposición equiprobable de nuestros estados cero y uno. Cuando tenemos un cero pasa a ser cero más uno, tenemos un uno, cero menos uno. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tenemos inicialmente un qubit, pero es una superposición de estados? Pues estas operaciones no cambiarían. Lo que cambiaría al final sería justamente la amplitud con la que vamos a encontrar cada uno de estos elementos. ¿De acuerdo? Entonces ya no va a ser em, este, una expresión equiprobable o no necesariamente, ¿vale? Vamos a tener que se mantiene la normalización, pero va a depender mucho del estado o de la probabilidad con la que hayamos iniciado nuestro estado, ¿de acuerdo? Ahora, el caso de dos qubits, aquí ya se empieza a complicar más, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que generar primero nuestras diferentes combinaciones. Quiero que observen una cosa. Aquí les estoy representando cuál es justo la posición de cada uno de nuestros qubits para nuestros estados, ¿de acuerdo? Justo porque aquí sí importa la posición, ya que al tener nuestras posiciones eh, en una expansión binaria, pues la primera posición va a ser multiplicada por un 2 a la cero, la segunda posición va a ser multiplicada por un 2 a la uno y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hacemos nuestra expansión de la suma para todos los estados, vamos a tener un 2 menos k menos uno, donde k representa pues el número de qubits que vamos a tener en nuestro producto, ¿no? Y esto que nos deja pues uno menos k, ¿vale? De todas nuestras posibles combinaciones. Nosotros aquí podemos agregar otra expansión. Recuerden que este producto recorre sobre las jotas, ¿vale? Y nosotros podemos expandir la X, que también es una representación binaria. Cuando nosotros hacemos esta expansión, en donde tenemos 2 a la X de XL, donde va de L1 hasta uno porque solo tenemos dos qubits, considerando nuestra división que tenemos aquí, lo que vamos a tener al final es una multiplicación de 2 a la L menos uno más K, ¿vale? Por eso es muy importante saber en qué combinaciones de estados estamos, porque nos van a dar diferentes valores de este 2, ¿vale?
Aquí esto está multiplicado por una fase. ¿Qué ocurre con estas fases? ¿No? Si nosotros tenemos fases enteras, ¿recuerdan esta parte de los valores de la exponencial? Si nosotros tenemos números enteros, vamos a tener un uno o menos uno. Si nosotros tenemos mitades, vamos a tener i o menos i, ¿vale? Si tenemos un medio es i, si tenemos uno es menos uno, tres medios es menos uno y así, ¿no? Es cíclica, vaya. Por eso es importante que sepamos en qué posición exacta nosotros nos encontramos. Expandimos el producto y ¿qué nos queda? Pues nos queda el producto de JK desde el qubit 0 hasta el qubit 1. En el 00 no hay tema, pero aquí sí. ¿Quién es el qubit 0? El primero, el menos significativo, ¿vale? Entonces, nosotros lo vamos a colocar ¿con qué valor? Pues como el valor depende de justo el, el valor de K que nosotros tenemos, pues eh, nos va a modificar ese elemento, ¿va? L menos uno más cero, L menos uno, L menos uno más uno, cero, que diga L, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos X igual con cero, el- la exponencial de la potencia de 2 es L menos uno, y cuando nosotros tomamos el qubit uno o en la posición uno, nosotros tenemos al exponencial con 2 a la L, ¿vale? Siguiendo esta misma lógica, ¿no? Usamos el siguiente estado, el cero uno y el uno uno. ¿Qué nos queda esto? Si se dan cuenta, lo que vamos a tener es una suma de estos elementos que dependen de cuánto vale nuestra x0 y nuestra x1, ¿vale? En el primer caso, no hay pierde, en el cero todos nos van a dar siempre cero y nos va a quedar una e a la cero. Para el segundo estado, el cero uno, nosotros necesitamos saber quién es x0 y quién es x1. X0, ¿cuánto vale? ¿Qué estado queremos nosotros transformar? Queremos transformar el estado 0,1. Eso significa que vamos a tener uno. Ay, perdónenme, estas están al revés. Y 1 entre 2 más cero, ¿de acuerdo? Y aquí estos dos elementos están volteados, chicos, ¿vale? Ay. Y en el segundo elemento voy a tener un uno más un cero. El tercero, lo que tenemos es la combinación de ambos, porque ahora no se eliminó ninguna de las dos sumatorias. Y vamos a tener la suma de ambos. De este lado vamos a tener un medio de pi y en este lado vamos a tener pi. Por lo tanto, terminamos con un cero cero más i menos uno menos i. ¿Dudas hasta aquí? Si vienen, si ven dónde llega o cómo llegamos a este estado. Recuerden, este va acá y viceversa, ¿vale? Lo corrijo y se los vuelvo a subir. Este, ¿dudas? Ay, no puedo ver si están, no puedo ver el chat, chicos, entonces, tendrán que levantar la mano para que los vea, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si nosotros lo que queremos es una superposición de esto? Pues vamos a tener el mismo caso que para el qubit uno. Lo que vamos a tener es la suma de estas diferentes combinaciones. Si se dan cuenta, todas las operaciones son equivalentes. La única diferencia está en qué? En que ahora vamos a tener la suma de las diferentes amplitudes de cada uno de los casos que nosotros tenemos aquí. Cuando nosotros estemos en la parte de resolver cada una de las operaciones, entonces sí tenemos que cuidar sobre qué amplitud estamos, ¿vale? En el caso de la amplitud alfa, pues nosotros estamos en el estado cero cero y nos va a dar cero en cada uno de los elementos. Al final esto nos va a dar un e a la cero para cada una de mis combinaciones. ¿Qué pasa con beta? Pues beta es el ejemplo que hicimos hace rato, el caso cero uno. En el caso del gamma uno cero, aquí una cosa importante es que recuerden
que aquí es donde empieza la parte de este, de las potencias de 2 que se conservan. Aquí vamos a conservar esta potencia de 2 y entonces nos va a quedar 2pi y nos va a terminar con un signo positivo, ¿vale? Esto significa que este esta es la transformación cuando tenemos el estado 00. La transformación de beta corresponde a la transformación del estado 0,1, la transformación de gamma corresponde al estado 1,0 y la transformación de delta corresponde al estado 1,1. ¿Dudas, chicos? ¿Vamos bien? Bueno, visualmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos buscando justamente es este tipo de rotaciones o transformaciones. Si se dan cuenta, en el qubit 0, nosotros estamos haciendo, en la base computacional, estamos cambiando de 0 y 1 mientras avanza nuestra numeración decimal, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos en la base de Fourier? Nosotros estamos haciendo una rotación sobre el eje XY y los las rotaciones son equivalentes a la cantidad de elementos que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos 16 elementos a contar, entonces vamos a hacer rotaciones en 16avos, ¿vale? En el caso del segundo qubit, la rotación es más grande. Es una rotación ya no de 16avos, son de octavos. En el qubit 2 es rotaciones de un cuarto y en el tercer qubit rotaciones de un medio, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre cómo está cambiando cada uno de nuestros qubits en la base de Fourier versus la base computacional. Si se dan cuenta, el qubit 0 en la base computacional es el que va avanzando, o está cambiando más, mientras que en la base de Fourier es el qubit 3, ¿de acuerdo? Y bueno, para el caso de n qubits. Es exactamente lo mismo que ya vimos para los dos casos anteriores. Primero nosotros hacemos una expansión de nuestra suma de la binarización que tenemos de J, ¿no? Y nos queda pues n menos k menos 1, ¿vale? Y tenemos la suma que podemos transformar en un producto. Luego hacemos este desglose o esta em, serie de sumas sobre J para la expansión de la binarización del estado, ¿no? ¿Qué ventaja nos da esta expresión? Nosotros usamos esta expresión porque lo que necesitamos es factorizar qubit por qubit, o eso es lo que estamos buscando. Lo que vamos a buscar es factorizar cada uno de nuestros qubits y que sean separables. Cuando yo tomo el elemento jn-1, que va desde 1 hasta 0, ¿qué es lo que hago cuando hago esa expansión? Pues me quedo con la suma de estos estados, ¿no? Porque son las únicas dos opciones que voy a tener en esa suma. Cuando el último qubit es 0 o cuando el último qubit es 1, con cada uno de sus respectivos valores. También hice lo mismo con el producto, ¿no? Ahora voy de k igual a 0 hasta n-2 porque yo separé este producto, ¿vale? ¿Para qué? Para factorizar el elemento. Yo factorizo este elemento y ¿qué consigo? Quedarme con el último estado. ¿Con qué fase? Con una fase de x sobre 2 a la 0, ¿vale? Yo puedo seguir haciendo esta expansión y esta factorización de cada uno de estos elementos, transformando esta suma que yo tenía originalmente en productos tensoriales de cada uno de mis qubits. ¿Para qué? Para poder realizar operaciones. Recuerden que nosotros realizamos operaciones sobre cada uno de nuestros qubits, ¿no? Si nosotros podemos ver nuestra serie como productos tensoriales, podemos hacer cosas sobre cada uno de los qubits. ¿Qué es lo primero que ustedes notan aquí? Que tenemos una superposición de ceros y unos, ¿no? Todos los ceros tienen que
cuál es la amplitud del cero? Es uno, ¿vale? Significa que no le estamos modificando la amplitud cuando el estado es cero. ¿Vale? Eso ya nos dice mucho sobre cómo podemos trabajar con este tipo de elementos, ¿vale? Nosotros vamos a hacer la expansión ahora sobre los elementos de X. Nuevamente, recordemos que lo que estamos haciendo es la expansión o la binarización de este elemento y esto se representa como una suma de las posiciones de los números 2, ¿vale? Aquí es sí muy importante que noten esto. Este primer qubit, nuestra fase que está en el uno está dividido sobre 2 a la cero. Y nuestro segundo qubit está dividido entre 2 a la uno. Nuestro último qubit estaría dividido entre 2 a la n-1, ¿vale? ¿Qué implicaciones tiene eso? Que cada uno de estos qubits se debe ver afectado con una fase de rotación diferente, lo cual vimos en esta pequeña simulación, ¿no? En este GIF nosotros vemos como cada uno de los qubits de la serie de Fourier se va a mover una rotación diferente en cada una de nuestras posiciones. Eso lo podemos ver reflejado de este lado, ¿vale? Seguimos con esta expansión de la suma. ¿Y qué nos queda? Perdón, aquí estás ¿Sí? escribiendo el coeficiente del qubit del estado uno simplemente como una serie geométrica. ¿En cuál, perdón? Tienes estos términos como en rojitos, ¿no? Ah, Eso es sí, una expansión del coeficiente que tenías antes, ¿no? Que así era es. uno. Entonces hay un menos que le falta, ¿no? Tiene que ser 2 a la menos k. 2 a la menos k. Porque si no, esa serie no converge, ¿no? O sea, antes, en el término de arriba, la tercera línea es e a la pi i x, ¿no? Entonces ahí hay un uno, ¿no? Y ese uno lo conviertes en la serie. El primer término, si quieres. El de la En izquierda. este. Ajá. Up. Ajá. Entonces Tengo un ahí, 2 a la de x. esa, El que estoy expandiendo es la x. La x es la ajá, es un uno, ¿no? Tienes un uno que estás expandiendo como una serie geométrica, pero tiene que ser 2 a la menos k, ¿no? Porque si no, eso no converge. Es 2 más 4 más no, 8 pero más es que no, 16. no lo estoy expandiendo, lo estoy binarizando. No, no esta expansión que está aquí. Recuerden que nosotros podemos expresar el valor de x que va a ser un valor en decimal, por ejemplo, un 5. Ah, Sí, sí, sí. ok, ok, Esa es la x que estoy expandiendo. ok. Ya, ¿Va? muchas gracias. Perdón. Sí. Mm, sí, perdón, tal vez no fui muy clara en cuanto que eran esos valores de x y ya. Mm, Gracias. sí, aquí. Entonces, ya que hacemos digamos, aquí de este paso al que sigue, lo único que hice fue deshacerme del 2 de abajo. ¿Cómo nos deshacemos de él? Pues simplemente lo pasamos a la exponencial, ¿no? Para que quede como 2 a la k menos uno hasta 2 a la k menos n más uno. Para que quede como una suma de números, de números enteros y de números decimales, pero que sean en potencias de 2, ¿no? Esta expresión, pues, no es más que la suma de x0, 2 a la x1, 4 a la x2, etcétera, ¿no? Y aquí van a ir apareciendo fracciones. Estas fracciones que van a empezar a aparecer son las fases imaginarias que vamos a empezar a observar en nuestras combinaciones de estados, ¿vale? Recuerden que aquí, en esta parte, la exponencial, pues va a ser cíclica y cada vez que lleguemos a 2pi, pues se va a reiniciar, ¿no? Entonces, eh, tenemos que cuidar en cuál de las fases estamos, ¿vale? Muy bien, ahora, ¿cómo hacemos esto en circuito? Porque todavía lo estamos viendo a nivel como de ecuación. Ya tenemos nuestros qubits, se parece un poco más a lo que hemos estado trabajando acerca de cómo trabajar con nuestros estados cuánticos, pero la pregunta siempre que nos hacemos es ¿cómo transformo esa ecuación a un circuito para poder programarlo? ¿No? Vamos a tomar un caso para que sea más fácil de visualizar. Nosotros tenemos un estado.
el estado 0,1, que ya hicimos el ejercicio. Esta es nuestra expansión, ¿de acuerdo? Ya vimos cuál es nuestra expresión de la transformada de Fourier, pero en producto tensorial por qubits. Y lo que tenemos es esto, ¿de acuerdo? En donde el primer estado, pues corresponde a la suma de x0 más 2 veces x1. Y en el segundo qubit, la fase corresponde a la mitad de x0 más x1. ¿Va? Si queremos en particular el estado 0,1, pues lo que vamos a tener es E más pi i, pero aquí vamos a tener pi medios. ¿Qué ocurre? Pues este está bien fácil, ¿no? Se convierte en -1 y ya sabemos cómo obtener un 0 - 1. ¿Cómo obtendrían un 0 - 1? Hadamard. Hadamard. Hadamard, pero aplicado ¿a qué qubit? Al 0, que diga al 1. Entonces nosotros podríamos transformar a 1 nuestro primer qubit y luego ponerle Hadamard. Y ya tendríamos esta primer parte. Pero ¿qué pasa con el segundo? Nosotros necesitamos que la fase esté en el qubit 1, pero no esté en el qubit 0. Y si se dan cuenta, todas nuestras fases siempre van a ser a nuestro qubit 1. ¿A qué les suena esto? Aquí ahí está la super respuesta enfrente, chicos. Es una compuerta controlada, ¿vale? Nosotros no queremos que pase nada cuando está el resultado en 0, ¿no? Pero que sí pase algo cuando está nuestro qubit en 1, ¿vale? En particular, vamos a conocer esta nueva compuerta, que es la compuerta controlada de fase. Recuerden que las compuertas controladas son la misma compuerta, pero un qubit va a ser el control y va a aplicar esa compuerta. ¿Cuál es la compuerta de fase? La compuerta de fase no le hace nada al 0 y al 1 lo transforma, ¿vale? Porque si nosotros aplicamos esta operación, 0, pues nos va a convertir e a la 0 y nos queda un 1. Pero si es un 1, nos queda pi medios, ¿vale? La compuerta de fase puede recibir cualquier ángulo que ustedes quieran, por eso es tan mágica. Nosotros, para transformada cuántica de Fourier, pues utilizamos base 2 y es como más fácil, ¿no? Pero ¿para qué necesitamos esto? Nosotros vamos a aplicar una compuerta Hadamard a nuestro primer qubit, bueno, a nuestro qubit 1, ¿vale? Si nosotros aplicamos el qubit al, a este primero, nosotros tenemos esta expansión. ¿Están de acuerdo? Si aplicamos después una compuerta controlada de esta fase, ¿qué es lo que vamos a tener? Ay, aquí, perdónenme, aquí lo puse al revés, chicos. Mis qubits están chuecos. Este, ay, ay, bueno, ay, perdónenme. No le hagan caso a esta expresión, la voy a cambiar. Si nosotros aplicamos una compuerta rotación donde nuestro qubit de control es el primer qubit, es decir, el qubit 0, como está aquí, como está en el circuito que está aquí dibujado. Háganle caso a este circuito, ¿vale? Nosotros aplicamos primero una Hadamard. Ponemos en superposición este qubit, ¿vale? Luego utilizamos el qubit 0 para que sea nuestro control y este va a ser nuestro objetivo, ¿vale? Entonces, nuestro control, ¿en qué estado está? Está en el estado 1, ¿vale? Ah, no, sí, está bien, perdónenme. Este significa que se va a activar la compuerta, ¿vale? Básicamente es lo único que hace, activar la compuerta. Cuando está en el estado 0, no le aplica nada, porque ya quedamos que nos queda un e elevada a la 0, y cuando está en el estado 1, nos va a quedar pi medios, ¿vale? ¿Y qué es pi medios? Es i.
Y finalmente aplicamos una compuerta Hadamard a esta compuerta. ¿Qué compuerta es? ¿O qué qubit es? Es este qubit morado, ¿vale? Y nos va a quedar 0 y -1. ¿Qué diferencias ven entre este estado que está aquí y este estado que está acá? El signo. Más que el signo, sería la posición, ¿no? El 0 - 1 está de este lado y el 1 - 0 se encuentra del otro lado, ¿vale? ¿Qué significa? Que si nosotros cambiamos de lugar los qubits con una compuerta que se llama swap, nosotros vamos a tener nuestro estado original. ¿Qué es lo que hace esta compuerta? Tal cual. Nos cambia los qubits de una posición a otra, los reordena, ¿vale? Si nosotros reordenamos este resultado que nos dio, nos va a quedar íntegro nuestro resultado original, ¿vale? Nosotros podemos dejarlo sin la swap, pero ¿qué tenemos que considerar? Que el resultado que vamos a esperar no es el 0, 1, sino el 1, 0, ¿vale? ¿Dudas? Es un poco, a mí algo que me cuesta mucho trabajo justamente son como estas posiciones. Me cuesta mucho recordar porque me parece poco natural numerarlos en este orden, ¿vale? Me parece muy raro que tengamos este orden de x0 y x1 porque primero está el 1 y luego está el 0. Es una convención, ¿vale? Que tomó Qiskit, pero que no todas cumplen. O sea, aquí nos lo cambian dependiendo del software con el que estemos trabajando. Entonces, nada más tengan como mucho cuidado cuando estén trabajando con los qubits de esta manera de los índices, ¿vale? ¿En qué índice exactamente quieren ustedes colocarlo y a cuál hacen referencia? ¿Vale? Ahorita, por ejemplo, cuando les... Por eso intenté ponerlo con el color para no confundirme y me volví a confundir, ¿no? Se me olvida que el último va arriba. Yo siempre lo quiero ver al revés. Siempre que veo el circuito es lo que a mí me cuesta muchísimo trabajo, ¿vale? Entonces, sí, recuerden, el rosita, sería el correspondiente al elemento que está abajo en nuestro circuito, ¿no? Lo leemos como literalmente al revés, ¿vale? Y bueno, vamos a visualizarlo ya en una demostración para que puedan ver cómo se dan estos cambios, podamos hacer pruebas ya con diferentes objetos, ¿vale? La presentación ya les dejé esta para que ustedes puedan simplemente pegarla y llegar aquí y puedan verlo, ¿va? Me borro bien todo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues justo lo que acabamos de platicar, ¿no? Aplicamos, bueno, primero inicializamos el estado. ¿Qué estado teníamos? 0, 1, ¿vale? El 1 va arriba porque es el menos significativo y luego tenemos el 0. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la Hadamard, luego una compuerta de fase. Aquí nosotros podemos crear compuertas, ponemos simplemente la matriz y listo, ¿vale? La matriz de fase es esta. Y aquí ponemos un e elevado a, por ejemplo, pi octavos, ¿no? Y esta sería la matriz para rotar un octavo. ¿Vale? ¿Cuándo rotamos? Solamente cuando el qubit es 1. Cuando el qubit es 0, no aplicamos nada, ¿vale? Entonces esta sería como la matriz de fase de un octavo, ¿no?
nosotros tenemos unas como compuertas aquí especiales. Estas corresponden a un medio y un cuarto que ya las tenemos como predefinidas. Podemos crearlas nosotros o usar las que ellas tienen, no hay problema. Y con este ponemos el control, ¿no? Entonces ya tenemos una compuerta controlada y aplicamos un segundo Hadamard, ¿vale? ¿Qué observan aquí? Vean los diferentes estados que tenemos. ¿Recuerdan qué resultado nos había dado en el de 2 qubits? Ay, ese es el resultado que estamos esperando, ¿no? Que el estado 00 tenga un 1, el estado 01 tenga una i, el estado 10 tenga un -1 y el estado 11 tenga un -i, ¿vale? Todo esto por un medio. ¿Y qué es lo que tenemos? El estado 00 tiene un medio, aquí es menos un medio, eh, i de un medio y menos i de un medio, ¿vale? Este es el estado 00. Recuerden que aquí están al revés, 10, 01 y 11, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas de esto? ¿Ya lo pueden programar? ¿Cómo te dice que está al revés? Es que eso no lo entendí. Que el resultado final que nos da eh, cuando aplicamos las compuertas, ven que aquí les puse que tenemos que aplicar al final una Hadamard, que al final el resultado nos queda en los qubits al revés y que teníamos que aplicar, bueno, me tendré que adelantar, esta, esta compuerta que se llama swap para cambiar la posición del qubit 0 al qubit 1, que diga el qubit 2, en este caso porque son 3, pero en el caso de 0 y 1, pues nada más cambiamos las posiciones de 0 y de 1. ¿Sí me explico? Si Ah, puedes ok. ir a la diapositiva, a lo Sí, mejor es más claro verlo ahí, ¿no? En Sí, no, esa, aquí queda el primer qubit, que es el rosita, queda como debería quedar el qubit morado. Y el qubit morado quedó como el qubit rosa. Entonces, literal, esa compuerta lo que hace es cambiar como de posición el tensor y nos va a quedar igualito a lo que esperamos de la salida de transformada cuántica de Fourier. tienes 0 - 1 en rojo y hasta abajo lo tienes en rosa, ¿no? 0 - 1. Exacto. Y en rosa arriba tienes 0 más i1 y abajo está en rojo 0 más i1. Este, ay, está muy grande ese. Exactamente. Este que está aquí pasó de la ujú. posición rosa a la posición morada. Y este que está aquí pasó de la posición morada a la posición rosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cambiarlos de lugar. Recuerden que no es lo mismo uno, si yo le pongo producto tensorial 0, a tener 0 producto tensorial 1. Como esto no es equivalente, ¿qué necesitamos hacer? Transformarlo. ¿Cómo lo transformamos? Con la swap test, ¿vale? Ay, perdón, soy pésima escribiendo en el pizarrón. ¿Va? Entonces, como esto no es equivalente, entonces nosotros aplicamos una compuerta adicional para cambiarlos de posición, ¿vale? Ahorita, pues no vamos a platicar tanto de ella porque esa no es tan importante, ¿vale? Y pues nada más nos ayuda a hacer ese cambio, ¿va? ¿Dudas? Ok, vale, gracias. Ok, va. Entonces, ¿no hay dudas con esta parte? Y nadie quiere saber
cómo regresar a nuestra base original. ¿Qué creen que tendríamos que hacer para regresar a nuestra base original? Lo aplicas otra vez, ¿no? Y multiplicas por raíz de 2pi o algo así. Pues sí, justamente vamos a aplicar las mismas compuertas. La diferencia va a ser el ángulo que vamos a aplicar. En lugar de aplicar pi, aplicamos menos pi y listo, ¿no? Aplicamos la compuerta Hadamard, le regresamos la fase que tenía, le regresamos la fase original de H, ¿vale? Y volvemos a nuestra posición original. A esto lo llamamos transformada inversa, ¿vale? Aquí ya la tenemos, es una bendición esta herramienta, porque justo nos da la transformada y la antitransformada, que actúa exactamente igual que como actúa el código o lo que nosotros pusimos aquí, ¿no? Esto que está aquí arriba, HSH, es equivalente a la QFT y HS-1H es equivalente a la QFT inversa, ¿vale? Aquí la idea es que ustedes sepan de dónde viene la QFT, la puedan tener y que la puedan usar, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo muy claro? ¿Ya podemos programarlo entonces? Yo no comprendí bien, bueno, si podría repetir el primer proceso. El primero, este de la transformada, va. Vamos a, ya que tenemos esta operación, vamos a verlo con un ejemplo ahora con 3 qubits, ¿vale? Nosotros queremos el estado 011, ¿vale? Digamos que este no. Ay, no. Entonces, si queremos el estado 011, pues tenemos que codificar el estado 011, ¿vale? Y necesitamos inicializar el estado. Nosotros necesitamos hacer una rotación de fase de cada una de estas. ¿De dónde viene esto de pi medios y pi cuartos? De acá. Nosotros tenemos productos tensoriales de diferentes fases en el estado cero, que digan el estado uno, ¿de acuerdo? Este representa el primer qubit, ¿vale? Si nosotros tenemos nuestro primer qubit con estas fases, ¿qué significa? ¿Qué nos tiene que resultar? Pues nos va a dar una suma diferente en cada una de en cada uno este, de nuestros elementos. Si se dan cuenta, ¿cuál es la fase que importa? La fraccionaria, porque esta es la que nos genera los números imaginarios, ¿de acuerdo? En el primero no lo tenemos, en el segundo tenemos uno, en el tercero tenemos dos y así sucesivamente, ¿vale? Eso significa que nosotros vamos a iniciar con la parte de crear nuestra estructura o em, nuestro circuito con este último elemento, ¿vale? Digamos que tenemos estos 3 qubits, ¿no? Nosotros tenemos 3 qubits y justo en este último qubit nosotros vamos a codificar la información de este que está aquí, ¿no? Déjenme le cambio el color. Yo quiero codificar la información de ese qubit que está aquí, ¿vale? Este qubit. ¿Qué es lo primero que necesito hacer? Lo primero que necesito hacer es ponerlo en superposición, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí siempre va a haber una X entera que corresponde al último qubit, es decir, a su propio qubit, ¿va? Entonces nosotros aquí ponemos una compuerta Hadamard. Ay, no se puso. Ay, tampoco me dejó.
No, tendría que hacer el cuadrado yo. Ok. Aquí aplicamos la Hadamard. Y luego, ¿qué necesitamos? ¿Nadie? ¿Cómo dijimos que íbamos a aplicar las rotaciones para generarle la fase al estado uno? Aquí no tiene una cosa. Tenemos 3 qubits, ¿no? Vamos a ya ponerlos enteros para que no queden como nuestras expresiones tan... Si tenemos x0 de 2 a la n-1, tenemos 3 qubits. 3 menos 1, 2. Entonces vamos a tener x0 sobre ¿cuánto? Exacto, sobre 4. Y luego tenemos x1 sobre ¿cuánto? n-2, tenemos 3 menos 2, 1. 2 a la 1, 2. Entonces nos queda con x2, ¿no? Eso significa que si el qubit 0 se encuentra en la posición 0, ¿qué ocurre? Un cuarto no lo afecta. Pero si el x0 se encuentra en la posición 1, sí le va a afectar. Lo va a afectar con una fase de un cuarto. Esa es nuestra compuerta controlada. ¿Me explico? Nosotros vamos a aplicar una compuerta controlada si el qubit 0, que es el primer qubit que nosotros tenemos, se encuentra en el estado 1, va a existir. Si no, no importa. Le aplicamos la compuerta de fase, ¿vale? Le aplicamos una P. ¿De cuánto va a ser el ángulo? El ángulo va a ser de pi cuartos y pi cuartos, ¿vale? Después, con x1, lo mismo. Si x1 se encuentra en 0, no aplica, pero si se encuentra en 1, sí aplica. Y entonces, ¿qué ocurre? Este lo va a afectar. ¿En cuánto? Ahora ya no va a ser un cuarto, va a ser Pi medios. pi medios. Exacto. Entonces aquí tenemos un p0 y aquí tenemos un p1, ¿no? Para que sepamos distinguir los diferentes ángulos que tenemos. Ya con eso tenemos todo o toda la información que necesita ese qubit, pero apenas codificamos el primer qubit. Nos vamos al segundo qubit, que es este de acá. Va a pasar lo mismo, ¿no? Vamos a tener un x2, x0, x1 y x2, ¿vale? X2 va a ser, aplicamos una Hadamard y luego, ¿qué aplicamos? Porque este 2x no importa. ¿Por qué es entero? Exacto, porque además es potencia de 2 y la potencia de 2 siempre nos va a dar 1. E a la 2pi es igual a E a las 4pi, igual a E a la 8pi, igual a E a la 16pi. Todo eso siempre va a dar 1. Por eso hacia abajo, después de él, no importa. Y cuando nosotros lo multiplicamos por pi, significa que le tenemos que aplicar una Hadamard, ¿vale? Entonces, siempre si se dan cuenta en su posición, en este caso estoy en el qubit 1, en el qubit 1, el x1 tiene que tener un exponencial, que diga un valor de, un coeficiente de 1, ¿vale? Y lo anterior a él va a tener coeficientes de qué tipo? Fraccionarios, siempre en fracciones de potencias de 2, ¿va? Si x0 es 1, aplicamos. Si es 0, no aplicamos. Por lo tanto, ponemos la controlada. Y nuevamente es una controlada de fase. ¿Qué ángulo? Un medio. A diferencia de cuando estaba para el segundo qubit. Si se dan cuenta, para el segundo qubit era un cuarto. Mientras más alejados estén, por decirlo de alguna manera, menos lo afecta, ¿va? Y finalmente, para el último qubit, para el qubit 0,
lo que nosotros vamos a tener es que vamos a tener puros números enteros. Y el único uno va a ser x0, o sea, aplicarle su propia Hadamard. Esto sería la representación de nuestro circuito, ¿vale? Si nosotros nos vamos a... Una pregunta. ¿Sí? Para el qubit 2, o sea, Ajá. el último, este, creo que es x0 sobre 2n-1 y después es x1, ¿verdad? Sobre Ah, sí, 2n-2. sí, perdónenme, se me fue el coeficiente. Ok, ok. Les corrijo la Gracias. presentación y la vuelvo a subir, chicos. Ujú. Ok, entonces aquí tenemos el orden de la expresión matemática es el qubit 0, qubit 1 y qubit 2, pero escrito, mm, bueno, no, no, está bien. Es por los que más ahí nos afecta la fase, ¿no? Nos venimos aquí a... Yo tengo una otra pequeña duda. Es que se me olvidó qué significaba que el, la compuerta P0 para el primer qubit Ajá, estuviera entrelazada con la primera línea. que la compuerta, a ver, lo voy a poner acá en donde puedo tener más control para no tener que dibujarlo. Ok, este, voy a quitar estas. Esto es lo que nosotros teníamos allá, chicos, ¿sí? Ese lo llamé en el otro P y teníamos 3 qubits. Luego teníamos una compuerta de un cuarto, de un medio. Luego la compuerta Hadamard, otra compuerta de un medio controlada y el Hadamard. Mm, Estaba así, no importa en realidad, ya que no hay nada intermedio entre estas dos, no afecta si aplicamos primero la S o aplicamos primero la T. Entonces, a ver, estábamos ahí. ¿Cuál era tu duda? Sí, que se me olvidó qué significaba que, digamos, por ejemplo, el T de la tercera línea Ajá, estuviera como entrelazado con la primera línea. O sea, ¿qué significaba eso? Es mi duda. entrelazado con la primera línea, o sea, que esta T estuviera conectado. Ajá, Que depende de cuánto, del valor que tenga este estado. Si este estado es cero, entonces no pasa nada, porque esta es una compuerta de control. Las compuertas de control lo que hacen es, tienen 2 qubits o requieren 2 qubits. Uno es el control, que va a definir si se aplica o no la compuerta, y la compuerta que se aplica al qubit objetivo. En este caso, este qubit es mi qubit objetivo. Este es mi qubit de control. Si mi qubit de control se encuentra en cero, no pasa nada. Si mi qubit objetivo, este, mi qubit objetivo, por lo tanto, no va a cambiar, ¿vale? Pero si mi compuerta controlada es un uno, entonces este sí va a cambiar, ¿vale? Si se dieron cuenta, se movió. ¿Sí notaron eso? Vean estas tres esferitas, ¿vale? Está en cero. Le voy a poner un uno y vean cómo avanza. ¿Vale? Este avanzó la mitad, este avanzó un cuarto y este avanzó un octavo. ¿Sí lo ven? sí. ¿Dudas? ¿Dudas, preguntas?
¿No? ¿Vamos bien? ¿Podemos ya programarlo? Pues básicamente esta es la parte de la programación. Lo difícil era construir el código y ya lo construimos, ¿no? Ya pudimos pasar de esta ecuación a estas compuertas, ¿vale? Esa es nuestra meta principal básicamente en nuestra vida, es poder lograr pasar de la ecuación a el circuito, ¿vale? Ya que tenemos el circuito, entonces sí, pues simplemente ponemos casos, inicializamos estados, tenemos que aplicar X a algunos estados. Esta sería la parte de, digamos, sintaxis. En Qiskit, la compuerta de fase se utiliza como CP, ¿vale? Ay, ya no estoy presentando, déjenme presento otra vez. Pero sí, sí es, bueno, yo sí estoy viendo tu presentación. Ah, sí, es que no, más bien quería ponerla en modo presentación acá. Ah, Es que cuando le doy clic lo selecciona y no quiero que lo seleccione. Ya. Entonces aquí lo que tenemos justo es, creo que este es un, ah, sí. Esta es la sintaxis. Y para aplicar la Hadamard ya la conocen, la compuerta de negación, y esta sería la nueva compuerta que no conocen. La controlada de fase nos pide tres datos. El primero es el ángulo, el segundo es el control y el tercero es el objetivo, ¿vale? Y aquí me dice con qué ángulo estoy aplicando cada una de mis compuertas, ¿vale? Y esta es la última. Recuerden, como necesitamos cambiar de posición, necesitamos aplicar un swap a cada uno de nuestros em, qubits extremos, ¿vale? ¿Qué pasa si yo agrego aquí, digamos, otro qubit? ¿Qué tendría que hacer yo? Pues cambiar 0 por 3 y 2 por uno, ¿vale? En este caso yo nada más aplicaba una, ¿por qué? Porque tenía 3 y la del medio pues no se modifica. Pero si yo tengo más, tengo que aplicar tantas swap como sean necesarias para cambiar de posición cada una, ¿va? ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿No? ¿Vamos bien? Ay, déjenme borro. Muy bien. Ahora, esta sería para el caso de la antitransformada. Y aquí les tengo un caso particular, ¿vale? ¿Qué pasa? O bueno, ¿qué observan, ¿no? Con esta peculiaridad. Permítanme un segundo, chicos, un momento, por favor. Ya, perdonen, chicos. Muy bien, entonces, ya, perdonen. Entonces aquí tenemos entonces las posiciones que nosotros tendríamos de cómo se va moviendo nuestro qubit, cada uno de nuestros qubits, dependiendo de nuestros datos, digamos, en la base computacional versus el nivel de giro que se necesitaría para em, nuestra transformada, ¿vale? ¿Para qué podemos utilizar estas cosas? Una de las aplicaciones que tenemos acá, ¿vale? Aquí ya les dejé un pequeño sumador que va a ser la
actividad que van a tener que entregar, pero que quiero que sepan cómo hacer este aplicativo, ¿va? Nosotros vamos a utilizar 2 qubits para hacer o mantener un control, ¿vale? Vamos a aplicar la transformada. ¿Para qué? Para que estemos em, en nuestro estado de Fourier, ¿vale? Nuestra base. Y luego aplicamos la antitransformada para regresar a la base computacional, ¿de acuerdo? Si yo tengo 2 qubits en la transformada, ¿hasta dónde puedo contar? ¿Cuántos elementos puedo representar Tres. con 2 qubits? Hasta 4 elementos. Puedo contar 0, 1, 2 y 3, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen estas rotaciones? Justo hacen ese giro que yo necesito para cada uno de estos estados, ¿no? ¿Dónde lo vimos? Ay, También Brenda, a ver si pronto dice que consigue trabajo. Primero se va a a- graduar, que ya le aquí falta. están, Y ahí ¿vale? sí, sale. Aquí nos va a decir cuánto debe hacer cada una de nuestras rotaciones dependiendo de cuántos qubits nosotros vamos a necesitar, ¿vale? Si nosotros tenemos activo nuestro primer qubit, entonces va a contar un 1. Si nosotros tenemos 2 qubits activos, entonces está contando 2. No importa si yo lo tengo aquí o acá. ¿Por qué? No importa qué combinación tenga. Porque lo único que está haciendo esta suma es viendo si alguno de estos 3 qubits está, eh, está prendido o apagado, ¿vale? Aquí lo que me está devolviendo nuestra serie es si hay 0, 1, 2 o 3 qubits prendidos, ¿vale? Si yo activo los 3, entonces me va a mostrar que los 3 prendieron, ¿vale? ¿Sí me explico? Más o menos. Esta sería la actividad que se quedaría para que empiecen a programar, ¿vale? ¿Quieren empezarla de una vez, chicos? Ahorita nos podemos quedar como con las dudas. Empiecen a programar, les voy a subir el Classroom, ¿vale? La idea es que pudiesen con esto, ¿qué se imaginan que pueden hacer? Pues su primer sumador. Van a poder hacer sumas de datos en binario, ¿vale? ¿Dudas o preguntas, chicos? ¿No? Yo tengo una, pero creo que está solamente tangencialmente relacionado. Entonces Ok. me espero, Ah, ok, ok. Va. a menos de que nadie más tenga una pregunta. ¿No? ¿Todo claro, chicos? Lo que me O queda un nada poco, claro. lo que me queda un poco de duda es, yo veo uno, dos, tres, cuatro, cinco qubits ahí en la presentación, ¿no? Bueno, igual en el Acá. circuito. Ajá, Ajá. 5 qubits. Nuestras sumas van a ser de, y solamente uno, dos, tres, y solamente veo 3 qubits, ¿no? Para hacer la suma. ¿O estoy Ajá. entendiendo mal? Ah, es que este es un contador. Ah, ajá. Este primer ejercicio es un contador, ¿vale? Entonces, primera actividad, tienen que crear una función que haga la transformada cuántica, ¿vale? Les voy a presentar lo que yo tengo, ¿vale? Pero la idea es que ustedes lo hagan. Cuando te refieres a un contador, es un contador Está de cero, contando. uno, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Exacto, está contando cuántos qubits están activos. Cuando hacemos algoritmos, muchas veces utilizamos justo a qubits auxiliares que se prenden o se apagan dependiendo de si algo ocurre. Entonces, al final es como, bueno, ¿cuántos qubits prendieron? Esto nos ayuda a poder definir en base computacional cuántos de esos qubits prendieron al final, ¿no? Estamos haciendo una suma, digamos, de cuántos qubits sí prendieron en ese
en ese circuito. Recuerden, estos algoritmos que nosotros les mostramos son como subrutinas que se utilizan para hacer ya cosas más complejas, ¿vale? Entonces, bueno, al igual que la vez pasada, mandamos llamar bibliotecas, etcétera. Aquí es donde empieza. Ahorita, pues simplemente un circuito cuántico de n qubits y clásico de n bits, ¿vale? Inicializamos el estado. En este caso, lo que estoy haciendo aquí es inicializar un estado. Si llega un 1, que aplique una negación y si no, que no haga nada, ¿no? Si yo pongo aquí un estado en string, me lo va a codificar directamente, ¿vale? Luego aplico la QFT. Pueden hacerlo como aquí en la presentación, aplicar compuerta por compuerta, pero no es eficiente, ¿vale? Cuando queremos aplicar una QFT de tantos qubits, pues es más fácil poder generar ciclos para que nos vaya creando toda nuestra estructura, ¿no? Voy a aplicar, recuerden, digamos, son dos tipos de sumas, aquí lo pueden ver en las operaciones, ¿no? Una es por cada uno de nuestros qubits, voy a meter un for, y la otra es por cada una de las sumas que yo tenga que poner, que nos dan compuertas controladas. ¿Va que va? Y eso es lo que nos queda aquí, ¿vale? Perdón, esto es lo que nos queda aquí. De la H hasta el F4 es nuestro primer for y este es nuestro segundo for y la última H nuestro tercer for, ¿vale? Aquí nada más tienen que ser cuidadosos con los índices, jueguen bien esa parte y podrán obtener su circuito, ¿no? Aquí hay una pista que les puede ayudar. Recuerden también que los ángulos van creciendo respecto a quién es su control. El objetivo siempre es el mismo, pero el control va a ir cambiando y en función del control va a cambiar su ángulo, ¿va? Y que programen la inversa. De la misma manera, tienen que cuidar quién es el control, quién es el objetivo y el orden en el que le están aplicando, ¿vale? Ah, aquí tengo un detalle. Recuerden que es un menos, porque tienen que hacer la rotación en el sentido contrario, ¿va? ¿Dudas? De esto sería como lo primero que necesitan. Ya que tengan sus funcioncitas, Ahora entonces sí, sí van a poder programar este contador, porque van a tener una QFT, van a tener una función anti-QFT y ya nada más aplicar estas rotaciones. ¿De qué van a ir estos ángulos? ¿Cómo van a saber qué ángulo poner aquí? Aquí también está en la presentación, ya se los di, ¿va? ¿Dudas o preguntas? ¿Vamos bien? ¿Estuvo muy fácil QFT? Es muy bonita, este es uno de las subrutinas que más me gusta porque es muy poderosa. Bueno, entonces ahora sí va mi duda. A lo Ujú, mejor tengo el cómputo clásico muy metido en la cabeza, pero para que esto sea útil, o sea, aquí estamos haciendo la operación para un solo número, ¿no? ujú, Pero cuando usamos la transformada de Fourier discreta, no tienes un vector de números que son evaluaciones de una función en una malla espaciada, ¿no? Y ajá, le aplicas la transformada de Fourier y lo que te da son evaluaciones de la función en una malla espaciada en el espacio de frecuencias, ¿no? Pero este es un vector, no sé, pues con n evaluaciones, ¿no? ajá, Entonces aquí lo que estamos haciendo es la evaluación de la transformada para un solo número, ¿no? Sería una sola de las entradas de ese vector. Entonces aquí habría que aplicarle esto a un vector de qubits, donde cada uno es una evaluación en un punto de la malla, ¿no? ajá. O sea, Y aquí, sí podríamos verlo así. Aquí también una ventaja es que, bueno, nosotros estamos aplicando ahorita QFT directo a un estado, ¿no? Para pero poder tal tener vez el eso control. es lo que no entiendo. ¿Qué significa aplicarle una transformada de Fourier a un estado? Ah, que no tenemos una superposición de estados. Si yo pusiera esto aquí, cambiaría completamente, porque yo estaría aplicando la QFT a las cuatro combinaciones y entonces cambiaría, ¿no? No, pero aún sí no te entiendo. O sea, ese qubit es un número. Ajá, Entonces, ¿cómo usamos la transformada de Fourier? Pues se la aplicamos a vectores, ¿no? Y ese vector tiene n números
Ajá. donde cada número tiene un significado y el significado es evalúas una función en una malla equispaciada, ¿no? Y el número que va en la enésima componente del vector es el valor de la función en el enésimo punto de la malla. Ujú, Y usamos esa transformación para mandar esa función al espacio de frecuencias. Y lo así que es. obtenemos es otro vector de la misma longitud, pero ahora lo Ujú, que estamos evaluando es la función en equispaciada espérame, que está sonando mi teléfono, perdón. Este, ujú. la evalúas, pero ahora en el espacio de frecuencias. Pero necesitas un vector, un número para cada punto de la malla. Y entonces esto que hicimos aquí se lo estamos aplicando, digamos, a un solo número. No tenemos dos qubits que nos permiten contar del 0 al Ajá. 3. Pero entonces si queremos hacer esto, pues aplicárselo a una evaluación de una función, necesitamos n de estos cositos, uno para cada elemento del vector que representa una evaluación en un punto de una malla. Sí, pero la ventaja es que podemos poner ese estado inicial en superposición como en el caso del estado del qubit con diferente amplitud. Eso es lo que resulta de tu salida de la función. Entonces sí podríamos aplicarlo a este único qubit. Lo seguimos aplicando la transformada a un qubit, pero es a una superposición de los qubits. Y aquí sí, como las amplitudes están normalizadas y demás, al final nos va a generar un valor diferente. Creo que no nos estamos entendiendo. Porque eso al final me va a seguir dando un solo número, ¿no? Sí, 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 al final te va a dar Cuando lo mides el es un nuevo número. qubit, pero, ajá, Claro, claro, pero el nuevo digamos número, que en el espacio de pero frecuencias. en un nuevo espacio, exacto. Claro, pero eso es un solo número, ¿no? Entonces, para que la Sí, transformada de Fourier sea sí, sí, sí. útil, o sea, no evaluamos la función en un solo punto, la evalúas en un conjunto de puntos, en una malla. Y cada número, necesitas un vector de números. Y o sea, el punto es la interpretación de qué significa ese número. Entonces, o sea, si yo pienso para qué me sirve una transformada de Fourier, es justamente para eso, ¿no? Mando cosas al espacio de frecuencias. Sí. Por ejemplo, puedo calcular derivadas ahí muy rápidamente y luego las regreso, ¿no? Justo, es lo que Pero, buscamos aquí, y operar más entonces, fácilmente, y, hacer la ac- operación de o sea, todo suma. eso estamos de acuerdo, pero el punto es que Ajá, esto lo que me está dando es una sola, le estoy aplicando eso a una una entrada, sola una de las salida. entradas de mi vector, ¿no? Entonces necesitaría ahora un arreglo de qubits donde cada entrada es simplemente la función evaluada en un punto. ¿Es esto correcto? Sí, Ok, sí, 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 ok, tendría que ser así. Porque ok. sí, o sea, ciertamente vamos de un estado de un qubit a ese qubit, pero en otra, eh, En otro espacio, o sea, otra- es una ajá, base exacto, en otro diferente. espacio. Justo, pero, nada más es el pero cambio de digamos base. que un solo bit o qubit, ¿no? Pues Ujú. no es suficiente para entender una función, ¿no? Sí, 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 Necesitas hacer un necesitaríamos muestreo en una malla y entonces el ahora necesitas, conjunto. ajá. Y en este caso no es que sea un bit, por eso le llamo un arreglo, ¿no? Porque si ahora le quieres representar el número, pues no solamente con cuatro valores, sino con 256, pues necesitas más Ujú. qubits para cada entrada del vector, que es lo Sí, mismo que en así es. cómputo Vas a clásico, o sea, necesitar necesitas más más bits para qubits. cada entrada de tu vector. Y Justo. entonces y lo que estamos haciendo, entonces, esto es, digamos, una transformada discreta de Fourier, pero implementada en hardware, ¿no? Porque Así es. sí, ok. La idea de la transformada cuántica es poder hacer operaciones en circuitos cuánticos con la transformada de Fourier clásica. Esa Entonces, es la idea. no tendría yo que sentarme a programar, multiplicar y sumar. O sea, si quiero programar una transformada de Fourier, abro Python, ¿no? Y programo Ujú. esta formulita, ¿no? Pero lo estoy haciendo en Sí, sí, sí. software. Sí, Y no, entonces aquí aquí lo es que eso es aplicarlo puramente un directamente a hardware. los qubits. Exacto. Ok. Es poder aplicarlo para poder operar sobre los qubits Y en entonces la es base. muchísimo más rápido. Exacto. Te puede ayudar a hacer operaciones de forma más eficiente, principalmente cuando necesitamos hacer cosas con las fases y las amplitudes. Ok, Ujú, gracias. claro.
¿Alguna otra pregunta? Mm, ay, tal vez un poquito más sencilla la pregunta. Si queremos hacer entonces operaciones, sumas, restas, multiplicaciones Ujú. con números de, no sé, 32 bits, igual requerimos 32 qubits. Sí, si necesitas operar sobre 32 bits, digamos, aquí el espacio de tus 32 bits, pues es todos los números que puedes hacer con 32 bits, ¿no? Ok, Ujú. gracias. Eh, sí, cuando tenemos números muy grandes de qubits, cada vez se van volviendo algunas de las rotaciones más pequeñas. Y sí tenemos límites como físicos en la cantidad de elementos que podemos hacer en esa rotación. Ujú, ese es un tema. Estoy buscando como más preguntas en el chat. Es que cuando comparto pantalla no me deja acceder al chat ni verlos. Ok, no, creo que no hay dudas si ya las contestaron. Entonces, les dejamos entonces esa actividad para que puedan resolverlo y el día de mañana vamos a continuar con esta parte de aplicaciones. ¿Sí quedó claro este algoritmo, chicos? Porque siento que no hubo muchas dudas. Entonces, no sé si no me entendieron o es porque es muy fácil la transformada. ¿Sí se les hizo muy fácil? Mucha información. Mucha Ay, información. Yo tenía una duda, o sea, lo que pasa es que las cuentas matemáticas son largas y complejas, pero lo que pasa es que ya cuando lo pones en el circuito, pues técnicamente solo son, muchas como Hadamard escalonadas, ¿no? así es. Rotaciones y Hadamars escalonadas. em, pero mm, creo que aquí lo importante de ver a Hadamard o de ver como esta transformada o de entender como esta parte de las matemáticas sería esta parte de ver de dónde viene para ver cómo lo podemos utilizar, ¿no? Como no solamente es como, ay, pues aplícale una Hadamard y ya estás en el espacio de Fourier. Vamos a observar esta estructura matemática de la transformada en algunos otros algoritmos. Y entonces mucha gente justo lo que se dio cuenta es, ah, mira, yo obtuve algo que se parece al resultado de la transformada y aplican una antitransformada y directamente pueden pasar a una base computacional, ¿no? Entonces, justo lo interesante de ver toda esta parte del rollo matemático va un poco en ese sentido de cómo poder idear las aplicaciones que tenemos, entender de dónde viene, ¿no? Esa parte es muy importante porque muchos dudan en la parte de cuáles son los ángulos que tienen que rotar o no entienden la relación entre los diferentes qubits, ¿no? De por qué hago dos compuertas de rotación para el tercer qubit y dos para el segundo, ¿no? Y no usan los ángulos correctos. Entonces, muchas veces cuando hacen las aplicaciones de QFT, las implementan mal. Y las implementan mal porque pues hubo algún como esta falla en el entendimiento de dónde viene, ¿vale? Entonces, eh, les voy a compartir el collab con, con la QFT, pero úsenlo nada más de referencia, ¿vale? Porque la idea es que ustedes lo programen para que puedan tener bien y entender bien cuáles son los índices y cuáles son los ángulos, ¿vale? Eso es lo más importante. Cuando apliquen el contador, si entendieron esa parte de cómo se relacionan y cómo hacen los giros sobre la transformada, van a poder hacer todas las operaciones que ustedes quieran con esos. ¿Podemos ver un ejemplo de en qué momento aplicamos el swapping?
Sí, Ujú, sí. sí. Ah, no, no dejaron de verla. Sí. Muy bien. Aquí, ¿no? Nosotros podemos aplicar de el swap. Por ejemplo, aquí hice una prueba con el cambio de estado para 5 qubits. Justo el tema con Qiskit es que pues el menos significativo es el cero y el más significativo es el 4. Entonces nosotros leemos de arriba para abajo y en papel tenemos que leer como de derecha a izquierda, ¿no? Para poder verlo. Y nuestra operación nos voltea los elementos. Entonces aplicamos una compuerta swap en donde tenemos el elemento. El primer elemento y el segundo elemento. ¿Cuántas veces lo tenemos que aplicar? Pues la mitad de los elementos, ¿no? Porque justo, por ejemplo, aquí el Q2, si es Es un número decir, impar, solamente, perdóname por interrumpirte, ajá, solamente estamos ordenando exacto. para que Esto tenga un es reordenar sentido tu resultado. la visualización de los Eh, bits, ¿no? sí, pero también para las operaciones posteriores que tú vayas a seguir realizando. Porque si la QFT fue una operación que tú realizaste en medio de una gama de operaciones y tú en tus cálculos consideraste el orden que tú tienes acá, aquí. Imagínate que usamos QFT, esto fue lo que nos dio, y de aquí yo seguía haciendo operaciones, ¿vale? Y si yo sigo haciendo las operaciones considerando este producto tensorial. Finalmente, los estados que se generan aquí y acá no son los mismos. El 0, 0, signo positivo, y luego tengo 0 - 1 me va a dar un -0, 1. Y acá arriba me va a dar un 0, 0 y un más i 0, 1. En lo que está cambiando son las fases de los estados. Voy a terminar con los mismos estados, pero esos estados van a tener diferentes fases. Si yo uso la QFT en una fase intermedia de algún algoritmo, y sí es importante el orden de los qubits, entonces yo tengo que aplicar el swap para evitar que mis cálculos no coincidan. ¿Sí me explico? Mm, mm, ok, O sea, a entiendo el nivel de concepto. visualización también, pero Ajá. para operaciones sí puede generarnos resultados diferentes, ¿no? Si nosotros seguimos aplicando cosas sin afectar esa parte, pues no hay problema, como el contador que hicimos acá, ¿no? Eh, como en este, ¿no? Porque además estoy aplicando la QFT inversa. Entonces no hay tema. Aquí no necesito aplicar la swap test, ¿no? Ajá. Ok. Ujú. Sí, 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 porque estoy aplicando la antitransformada. Pero si yo no aplicara alguna de las dos, sí tendría que tomar eso en cuenta, que cambié como de posición los qubits. ¿Va? Mm, ujú, ok. Nos vemos, chicos.